diciendo que el tema de hoy es la maldición del adulterio, no de garabatos, sino del adulterio. La segunda palabra de Génesis 2:24 es se unirá. La primera es dejará. La segunda es se unirá. El tema no va a ser se unirá, eso es después, sino que esta palabra sí nos ayuda de introducción al tema de esta noche. ¿Por qué? Porque al analizar esta palabra se unirá, el escritor bíblico usa la idea de poner pegamento en dos papeles y unirlos, coger dos hojas de estas, echarle pegante acá, cualquier pegante y unirlos. Cuando se seque ese pegante, si usted lo va a querer despegar, las dos hojas, es posible que lo logre, posible, aunque es casi que imposible. En caso que lo logre, ¿qué es lo que pasa? Pedazos de esta hoja van a quedar en esta y pedazos de esta van a quedar en esta. No sé si se alcanza a ver ahí el banner ahí nos lo tapa, pero esa es la idea que brinda el escritor. Al separarse, entonces eso que se había unido, pedazos de uno quedan en otros y también se rompe. Alguno de los dos papeles se va a romper. Es precisamente lo que pasa con el divorcio. Por ejemplo, a manera de ilustración, porque esta noche no voy a hablar del divorcio, que en algunos casos es motivado por la infidelidad. En muchos casos lo que motiva el divorcio es la infidelidad, el adulterio. Entonces, pedazos de uno quedan en el otro. ¿Y quiénes son los más? ¿Por qué decimos eso? Porque muchas veces quedan hijos de por medio, entonces queda el vínculo. Y lo más triste es que los más afectados en un divorcio son los hijos. Siempre los que llevan la peor parte son los hijos. La Escritura dice que el amor es el vínculo perfecto, es decir, vínculo que une. Pero no estamos hablando del amor a la manera que lo presentan o lo que encontramos hoy en día en una sociedad sin esos valores espirituales o bíblicos, al menos no. Estamos hablando de ese amor que solo desea y pide, el regular, el sin bases bíblicas. Es un amor que solo desea y pide y exige y quiere, no. Aquí estamos hablando del amor que emana de Dios, el que da y se da. Un significado importante del amor es darse, más que pedir, es darse. Por ejemplo, hay un texto que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Vea, lo amó y se dio a sí mismo, al Señor Jesucristo. Proverbios 6, 32, 33, tome nota porque es un pasaje muy fuerte pero importante, y voy a leerlo en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice ahí: pero el hombre que comete adulterio es un necio total. Hay versiones que dicen un tonto total. Aquí dice un necio total. Y un sinónimo de necio hace muchos años en antiguas versiones era estúpido, que ya no lo usa porque es muy fuerte, pero traduciéndolo o usando ese término es un estúpido total. Bueno, dice ahí, no, un necio total, porque se destruye a sí mismo. Mire cómo Proverbios 6 está diciendo que se destruye a sí mismo. Será herido, deshonrado, y su vergüenza jamás será borrada. Está hablando de un hombre que comete adulterio. Por eso el tema, la maldición del adulterio. Un análisis de los versos 27 y 35 de Proverbios 6, si usted lo lee minuciosamente, vamos a encontrarnos, nos permitirá encontrarnos con unas cosas. Por ejemplo, va a dar un aporte aquí precioso. Por lo menos, como decían acá, en cuestión de las confiancitas, por lo menos con tanto la esposa como el esposo, por lo menos en una ocasión, aquí hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces uno trata de no decirle cosas, de pronto cuando uno está mirando algo que como que no es muy adecuado,
uno en vez de hacer bien, como que a las personas no les gusta. En cierta ocasión le decía yo a una amiga, pues que tuviera cuidado de que pues juntamente con el esposo tenía moto y él mantenía cargando, llevando de un lado a otro a las hermanitas, que llevándola a la casa, que pobrecitas, que porque tienen que caminar. Entonces yo les decía que tenía, entonces de una vez ella me contestó de que eso era uno tener una mente pervertida, que uno tenía una mente retorcida. Y poco tiempo después ellos estuvieron al borde del divorcio. Entonces, hermanos, esto no es cuestión de que es que uno es celoso, sino que hay que hacer prevención por eso hay que hacer estas charlas. Cuando uno se casa, uno tiene que meterse en su cabeza de que uno ya es una mujer casada y es un hombre casado. Si en el caso mío, que yo me casé joven, iba a cumplir 17 años, si yo no disfruté esa juventud, ya no hay por qué uno lamentarse. Disfrútela ahora con el esposo. Disfrutémoslo ahora con el esposo. Uy, salgamos. Yo a tu lado. Yo también. Contigo he conocido mucho. Yo en mi casa, yo no era el colegio a la casa, de la casa al colegio. Y ahora con su esposo, disfrute, con él he conocido partes que yo no las conocía. ¿Sí? Ustedes dirán, ay, tanta cosa. Yo el mar no lo conocía. Y ustedes dirán, ay, pero ¿qué es ir a mirar un agua allá? Pero es muy bonito ver, es una obra maestra que hizo nuestro creador. Entonces, yo lo vine a conocer a los 33 años. Entonces, mis hermanas, eso no es uno tener una mente retorcida, sino que es que esa mujer o ese hombre que el Señor nos ha regalado, con ese es el que tenemos que jugar, hacernos confiancitas, coqueteos. Cuando somos esposos, no solamente somos esposos, qué rico ser amigos, amantes, ¿ya? Compinches. Compinches. Yo a veces a mi esposo yo le digo, amor, yo quiero que usted me escuche no como pastor, sino como un amigo, como esposo, como otra persona. Con él, ¿por qué ir a buscar otra persona que no es adecuada? Y el diablo va a intentar intrometerse ahí. Entonces, ojo con eso, mis hermanos. El diablo es puerco, decía un señor por ahí. Vea, ese cuentico de estar de toque y toque y toque, de bromitas, de confiancitas con otra mujer que no es la esposa de uno, que no pasa nada, es falso. Eso es carreta. No se crea ese cuento. Ay, que es que tiene una mente pervertida. No, la historia lo dice. Por ejemplo, uno ve parejas, o hace tiempo veíamos parejas, un ejemplo, tómeme fotos con cuanta mujer se me atraviesa y sube al Facebook, y qué raro que nunca se le veía con la esposa. Y fotos por aquí, foto para el Face, foto para el Face, foto por aquí, pero con la esposa nunca. Y esas personas terminan mal, porque la Biblia lo dice. Miren lo que dice Proverbios 6, 27 y 29. Si nos llaman pervertidos por esto, pues sería la Biblia, porque estamos diciéndolo a la luz de la Biblia. Dice así: ¿acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? Vea bien. No. O sea, la pregunta lo está respondiendo. No, es ilógico. Verso 28. ¿Podrá caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Olvídese de eso. A otro can con ese hueso. Verso 29. Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo, es decir, no se quedará sin las consecuencias. El sabio escritor, en los versos 30 y 31, Proverbios 6, siempre mantengámonos ahí, hace un paralelo entre el adúltero y el ladrón, para decir que si el ladrón con todo y justificar su robo, la mayoría de ladrones cuando los atrapan se inventan un cuento, que es que tienen hambre, que la abuelita, que fulanita.
con todo y justificar su robo diciendo que lo hace es porque se muere de hambre y que además robarle al rico no es malo, que también algunas personas dicen eso, cuando lo pillan como mínimo se va para la cárcel y tiene que vender todo lo que tiene para pagarle al abogado. Eso lo está diciendo ahí, en otras palabras, los versos que cité. ¿Cuánto más si el adúltero se deja pillar, llevará las consecuencias? Pregunta el texto. Por eso en los versos 32 al 35 dice que el hombre que comete adulterio es un necio total, porque se destruye a sí mismo, sufriendo heridas, deshonra, su vergüenza no será borrada jamás, agregando que el marido de la mujer, lleno de celos y de furia, no tendrá misericordia cuando cobre venganza. Es más, ni siquiera aceptará ninguna clase de compensación, ni habrá suma de dinero que lo satisfaga. ¿Por qué? Porque en ciertos juicios hay sumas de dinero que satisfacen. Hay digamos, una compensación económica. Muchas veces hay presos que si pagan cierta indemnización allá a su víctima, lo dejan salir. Pero aquí está diciendo en Proverbios 6 que ni siquiera porque quiera ofrecer un donativo económico se le aceptará. Hablando pues de la gravedad del adulterio. Dicho de otra manera, le puede ir mejor al ladrón atrapado que a un adúltero. Pues aunque la señora lo perdone, que ha pasado muchos casos de mujeres que perdonan a ese marido adúltero, pero su afrenta jamás será borrada. Esa etiqueta no se borra. No lo estoy diciendo yo, lo está aquí en el pasaje bíblico para que lo lea. ¿Por qué esto de la maldición del adulterio? ¿Será verdad o simple fatalismo nuestro? Es que son fatalistas ese pastor, ese tema que viene a dar en esta noche. ¿Qué opinan ustedes? ¿Traerá consecuencias el adulterio o no? Pónganlo ahí, su opinión. ¿Traerá desgracias? ¿Deshonrará a la familia? ¿Deshonrará a los hijos? En el caso de los servidores, predicadores, ¿deshonrará su ministerio un adulterio? Sería bueno escuchar entonces su opinión, no para debatir, porque esto no es para debate, pero sería muy bueno. Por ejemplo, vamos a preguntarle a David, un hombre con experiencia. Preguntémosle a alguien con elementos de juicio. Por ejemplo, David, ¿qué nos dices tú del adulterio? ¿Trae maldiciones? ¿Trae consecuencias o no? ¿Qué nos diría David? Él nos diría, ok, siéntese, tómese un tintico con unas galletitas y les voy a contar mi historia. Hace unos años, estando en el terrado del palacio, de mi palacio, cuando debía estar en el campo de batalla con mis soldados, pues estábamos de guerra contra los hijos de Amón, pero no me fui a la guerra. Esa vez me dio pereza ir a la guerra, o más bien tenía un asuntico pendiente por ahí. Permítame hago un paréntesis. Para mí no era la primera vez. Uno nunca cae en adulterio, jamás se cae de adulterio en la primera vez. Para mí David ya le había cogido el corte a estar mirando a Betsabé, pero para mí es mi opinión. Tenía otro asuntico pendiente por ahí. La cuestión es que mientras me paseaba por el terrado del palacio, vi a una mujer de singular belleza que se estaba bañando. Y en vez de evitar seguir mirando, la lujuria saltó en su máxima expresión en mi corazón. Y mandé a preguntar por ella. Me dijeron que era la esposa de Urías, Eteo, uno de mis 30 hombres más leales y de mayor confianza, que daría incluso la vida por mí. Pero como el pecado, motivado por la concupiscencia, ya había concebido, sin importar eso la mandé a llamar, la seduje y me acosté con ella. Y el pecado concebió y dio a luz el adulterio, cometiendo la peor deslealtad contra Dios. Ese adulterio también dio un fruto. La semilla quedó en el vientre de Betsabé.
Pequé también contra mí mismo. Pequé contra uno de mis mejores hombres de más confianza. Deshonré el nombre de Dios, de la familia de Urías. Y por qué no decir, también deshonré el nombre de la familia de Betsabé. Y desde luego que la mía y la de mi reino. Luego, eché mano de todas las tretas habidas y por haber para tratar de ocultar mi pecado. Pero fue un completo fracaso, un desastre total. La última opción que elegí fue mandar a asesinar a Urías. Y según yo, resultó asunto resuelto, acabado el problema. Pero cuando creí que todo estaba resuelto, el profeta de Dios, el varón de Dios, llegó con tremenda historia, con una parábola que me contó, para llamarme fuertemente la atención. David, y ese pecado le trajo consecuencias, pudiéramos preguntar, en un silencio profundo de él, con sentimiento, aunque perdonado. ¿Qué creen? ¿Quieren saber qué me dijo el profeta? Me dijo, segunda de Samuel capítulo 12 verso 10 en adelante, me dijo, número 1, que haber hecho matar a Urías con la espada de los hijos de Amón, por haber hecho eso, la espada jamás se apartaría de mi casa. Número 2, me dijo que por haber levantado mi mano contra Urías, Dios levantaría el mal sobre mí dentro de mi misma casa. Y así fue. Mis hijos me fueron para amargura, para vergüenza y humillación. Me hicieron la guerra y hasta intentaron varios golpes de estado contra mí. Uno de ellos ordenó matarme. Número 3, que por haber tomado la mujer de Urías en secreto, Dios tomaría mis mujeres y las daría a uno de mis hijos para que tuviera relaciones sexuales con ellas ante los ojos de todo el pueblo, ya que yo lo había hecho en secreto. Y así fue. Mi hijo Absalón, aparte de darme un golpe de estado, ordenó a sus siervos que me mataran. Tomó mis mujeres y estuvo con ellas delante de todo el pueblo. Número 4, que el hijo, me dijo, que el hijo que nacería como fruto de ese adulterio moriría. Y tal cual pasó. Y aunque ayuné, supliqué y afligí mi corazón por varios días, no pude hacer nada. Y número 5, y como si fuera poco, la oveja que tomé del hombre pobre para preparar un guisado para satisfacer al caminante, que no es otra cosa sino para satisfacer mi propia lujuria, concupiscencia y deseo sexual fuera del temor de Dios, la pagaría con 4 tantos. Oiga, tomé una oveja y la maté. Es un término figurativo. El Señor me dijo que yo perdería 4. Juicio que pronuncié con mi propia boca. Porque cuando la ira me corroía por la parábola que me contó el profeta, yo dije, vive el Señor y juro por mi alma que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera 4 tantos. Bueno, les cuento esto, se cumplió al pie de la letra, tal cual, así fue, se cumplió sin faltar nada. Por ejemplo, Amnón violó a Tamar. No está hablando de asesinarla, pero mató sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas, su dignidad, su honra. Unos 2 años después, Absalón mató a Amnón, segundo tanto. 5 años después de la violación de Amnón a Tamar, entonces Absalón regresó al reino, intentó un golpe de estado y en ese intento murió, 3 tantos. Y por último, se levantó contra mí Adonías para darme un golpe de estado y también murió, 4 tantos, tal cual como yo lo dije. Esto no quiere decir, hermanos, aquí termina la historia que les manda mi tocayo David a contarles conmigo. Esto no quiere decir que todos los que caigan en las garras del adulterio les va a pasar lo mismo que al rey David, no, ni mucho menos. Pero ten por cierto que las consecuencias de un adulterio son trágicas, que traen maldición. Por ejemplo, en muchos casos divorcio,
niños destrozados. Porque si algo afecta la moral de un niño, su estado anímico, es la separación de los padres, la infidelidad, es saber que su padre anda con otra mujer, que su madre anda con otro señor, que le está siendo infiel a su papá. El vínculo continuo de la primera pareja, por ejemplo, aunque no la pueda soportar, porque donde hay hijos, ese vínculo quedará ligado. Siempre por haber hijos habrá un vínculo. Y a veces no se soportan, pero tienen que tratarse, tienen que llamarse, tienen que entrevistarse. ¿Por qué? Porque hay hijos que los unen, aunque estén separados. También toca decir, y le genera problemas con la actual compañera o compañero, porque los celos llegan. Porque habrán peleas. Y la peor de todas las consecuencias, es posible que a alguien que caiga en adulterio hoy no le pase lo de David, pero hay una consecuencia que no es negociable, a menos que se arrepienta de todo corazón, y es la condenación eterna. El apóstol Pablo, en una lista de pecados que citó a los hermanos allá en Galacia, o a los Gálatas, como coloquialmente les decimos, o el gentilicio, les dijo que los que practican, donde les dijo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los lectores de la Biblia saben que citó el adulterio. Es decir, entre esa cita, esa lista nombra el adulterio. Y dice, como ya os lo habéis dicho, se lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Definitivamente, es mejor prevenir que lamentar. Es mejor prevenir que curar. Tengamos cuidado. El adulterio es súper peligroso. Ha derribado gigantes más grandes que Goliat. La cuestión es que entra de la manera más sutil. Una miradita coqueta, picante, un apretoncito de manos, un juego frecuente de palabras. Lo que decíamos ahora, ese toque y toque, ese lléveme, tráigame. Para la esposa siempre está ocupado. Para el esposo está ocupada, pero a veces qué curioso que para un tercero no está ocupado, una tercera no está ocupado. Y ese jueguito de palabras y esas cositas por WhatsApp, por Messenger, por las redes sociales. No soy de los que dice que las redes sociales son del diablo, aunque en un tiempo la mayoría de pentecostales hasta lo predicábamos, habíamos satanizado. Ahora se han convertido en un puente de bendición para traer estos mensajes. Pero ojo, una red social mal administrada te puede destruir tu relación de pareja, te puede destruir la familia, puede inducir tus hijos al suicidio, a las drogas y a un montón de cosas. Entonces, un jueguito de palabras. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Estaba tan aburrida, dicen algunas damas por ahí, y quería encontrar a alguien con quien hablar. Y te vi, a quien no sabe quién me encontré. Y te vi conectado. Y pareciera iniciar inocentemente, pero se entra en un jueguito de palabras, en una dependencia de comunicación. Y muchos hogares han fracasado así. Distinguí un hombre, ya me están haciendo así, Dios mío, estas muchachas son implacables. Va a tocar consultar con el público si seguimos o paramos. Pero conocí un caso, tremendo predicador, tremenda líder la esposa. Me dieron posada en esa casa cuando iba como predicador a esa región. Y así empezó por las redes sociales. Por las redes sociales están destruidos ese hogar, descarriados, vueltos una nada. Esa señora pareciera que nunca hubiera sido cristiana. Odia el evangelio. Se llenó de cáncer. Todo eso le produjo un cáncer, una cosa terrible. Y todo comenzó con: hola, ¿cómo estás? Hermanos, ¿se echará el hombre fuego sobre sí sin que sus vestiduras ardan? La Biblia está diciendo, ojo, que sí arden. Ese cuentico que no, es carreta. Decíamos ahora que se casó muy joven. Ella tenía 16 años cuando se casó conmigo. Llevamos 20 años de casado. Juegue con el esposo. Y eso sí que es rico, jugar con el esposo, porque la mayoría de juegos terminan en juegos. ¡Wow! Una belleza. Eso es una belleza. A mí sí que me gusta cuando está juguetona. Vamos a jugar. Eso es una belleza.
Entonces, hermanos queridos y amigos, es prevención. Este tema está un poquito extenso, pero aquí tengo a estas señoritas que son duras. Están ahí controlando el horario. Siga, preciosa. Pues como mi amado estaba preguntando, y dicen los hermanos que siga, que seguimos, pero es que nos da temor que de pronto nos extendamos mucho y de pronto pues ustedes se nos disgusten porque nos alargamos mucho, ¿no? Regálenos 10 minuticos, 10 minuticos. No nos dejemos engañar del enemigo con el cuento que nadie se va a dar cuenta. Porque esa es una cascarita que manda el enemigo. De alguna de las dos partes. Ay, pero nadie se va a dar cuenta. Ese es nuestro secreto. Y a veces hasta dentro de ese jueguito de palabras nacen códigos. A la hora de comunicarse tienen códigos. Eso pensó David. David pensó que al matar a Urías arreglado el problema. Pero las palabras del profeta fueron: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Es posible que nadie se haya dado cuenta, es posible. Según una serie de David, eso lo supo el barrio entero. Pero es posible que haya logrado esconderse. Pero aquí el profeta está diciendo: tú no pecaste, más que pecar delante del pueblo, pecaste delante de los ojos de Dios. Los ojos del Señor están delante de todos los hombres, se pasean por toda la tierra, dice un texto. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Miren, mis hermanos queridos, no caigamos en esa trampa. David tuvo que plantear el concepto de la privacidad absoluta que tenía y escribió el Salmo 139. Mi esposa leyó unos pasajes. Él pensaba en la privacidad absoluta. No existe la privacidad absoluta. Hay un Dios que lo ve todo, lo sabe todo y lo conoce todo. Y en el Salmo 139 nos dice que tal privacidad absoluta no existe. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Cuando craneaba, es decir, cuando craneaba mandar a llamar a Betsabé, lo estabas escudriñando. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos. Es decir, todas las decisiones que tomé, tú las has conocido. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua. Y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Es decir, ni siquiera había mandado a llamar a Betsabé y ya sabías que lo estaba pensando, que lo estaba maquinando, craneando. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo puede haber alguien que lo sepa todo? Sí. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿En qué hotel, motel, ciudad o país me esconderé? Si subiera a los cielos, o en una nave espacial allá en la luna, por ejemplo, allá estás tú. Y si en el Seol o en una caverna hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Lo de caverna, aquí hay cositas que estoy agregando. Pues no lo que dice Apocalipsis, no, dando interpretación. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, permítame una interpretación. ¿En qué crucero por mar abierto a miles de millas de distancia? No importa. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Me agarrará, me alcanzará. Si dijere, ya sé qué hacer, vámonos para una discoteca de esas bien oscura, bien costosa y que manejen, mejor dicho, secretos de clientes, por decir así. Ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas encubrirán de ti, no encubrirán, y en la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, ¿podré esconderme en el vientre de mamá? Tampoco.
Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Está hablando del vientre de la mamá. El lugar más íntimo en esta tierra es el vientre de mamá. Pero aún allí mi embrión vieron tus ojos estaban viendo mi embrión, mi feto, esa formación. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. David concluye este salmo diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y por favor, guíame en el camino eterno, que lo mejor que puede pasar es que tú me perdones. ¿Cómo escapar del adulterio? Y termino acá. Terminamos porque Proverbios 6, 20, 26, mire lo que dice: hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuide la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y una instrucción es una luz. Y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva. Él es el camino que lleva a la vida. Te protegerán de la mujer inmoral, de la lengua suave, de la mujer promiscua, de esa que no le basta a un marido, que no respeta a su esposo, que quiere más y más. No codicies su belleza. No dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Pues una prostituta te llevará a la pobreza. Y no es una prostituta, le está dando ese perfil por su conducta. Pero dormir, perdona, una claridad. Pues una prostituta te llevará a la pobreza. Es decir, si decides acudir a un prostíbulo, por ahí hay otra parte donde dice que el que frecuenta rameras será reducido a un bocado de pan. Aquí dice, pues una prostituta te llevará a la pobreza, pero dormir con la mujer de otro hombre te puede costar la vida o te costará la vida. Lo mejor es volvernos a Dios en un sincero arrepentimiento, renunciar a todo eso, cortar todo vínculo con ese tercero y volver al enamoramiento. Porque vuelvo y les digo, posiblemente a nadie le pase lo de David, pero está en juego la salvación. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia. 4 pecados afines que tienen que ver con la misma situación. Y más adelante dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Apartémonos. La tentación nos visita. Es posible que nos ha visitado, que a veces los ojos se vuelven inquietos. Por eso es tan importante cultivar el enamoramiento. No dejar de verla a ella preciosa, hermosa, linda. Esta semana o la otra vamos a hablar del enamoramiento, de cultivar eso. Que siempre ella sea la mujer más hermosa de mi mundo. Cuando miro generalmente una mujer hermosa por ahí, yo digo, pero en mi casa está la más hermosa de todas. Y siempre tengo eso en mi corazón. Claro que hay mujeres hermosísimas que atraen la mirada. Eso ningún hombre, era un ciego. Pero que las hay y muchas. Pero en mi casa está la más hermosa. Esa que me es fiel, esa que me respeta, esa que es generosa, esa que es mi compañerita, esa que no importa cuántas veces esté con ella, no me desgraciará la vida, al contrario, me trae bendición. No estoy en peligro de enfermedades, de situaciones, no. Entre más esté con ella, más disfruto, más crece ese amor. Ese es el mejor camino. Gózate con la mujer de tu juventud. Vamos a hablar de esos temas estos días, de la que te viene acompañando desde que era joven. Hermanos y amigos,
Gracias por habernos acompañado este rato. Hoy nos pasamos un poquito, por favor, disculpen que era bueno aprovechar el tiempo. Bueno, preciosa, vamos a dar entonces los saludos de despedida, pero por favor, estás a tiempo de salvar tu hogar. Estás a tiempo de arreglar con Dios. No pierdas la salvación por allá, por una relación rara, extraña, oculta. El Señor está que viene. Mi hermano, joven recién casado, hermano que lleva unos añitos de casado, ojo, por favor, hermana, ojo. Sea cortante, sea cortante. Nosotros somos cortantes. Porque a veces a uno le ponen por ahí conversitas raras. Y de una vez, por ejemplo, cuando pregunta, ¿y qué estás haciendo? Y automáticamente haciendo lo que más me gusta, servirle a mi Señor y amar a mi esposa y mis hijos. Y una vez la llamo a ella, ve amor, vení, mira lo que me están escribiendo. Y nos tomamos una selfie entre los dos, la montamos ahí y se acabó la bobada, cortada la bobada. Y yo, no, ¿para qué meter uno con ellos? Vea. Eso es lo mejor. No, corte con eso. Ella sí, a veces le pone dama. Ay, que es que dama ahora días. Hola, hola hermosa dama, ¿cómo estás? Y ella de una vez me mostraba todo. Es la mejor manera. Protéjase. El mejor escudo es ella. El mejor escudo para ella soy yo. Protejámonos. La comunicación continua. Saluda porque me salió otro mensaje, mi amor. Sí. Esto está bueno, está bueno. Bueno, hermanos, bueno, vamos a saludar por acá. Ligerito, Fernanda Polanco, Paola Figueroa.